Japón, tierra lejana, llena de misterios. Tokio es la capital de Japón. Tiene 13 millones de habitantes y se confirma como la metrópoli más populosa del país y una de las mayores ciudades del mundo. Su historia se remonta a 1603, cuando Ieyasu Tokugawa estableció el gobierno federal y desde entonces goza de un próspero desarrollo. Tokio se identifica como el centro político, económico y cultural de Japón, y en base a la subdivisión administrativa del territorio, se divide en 23 distritos que incluyen 26 ciudades, 5 ciudadelas y 8 aldeas. La superficie de los 23 barrios de Tokio es de unos 621 kilómetros cuadrados y su población es de unas 9 millones de personas. En calidad de polo industrial y comercial, con una red de carreteras siempre en vía de desarrollo y como centro turístico y cultural con múltiples lugares de interés, atrae innumerables turistas no solo del extranjero, sino también de otras regiones del país. No solamente es un lugar turístico rico en historia y tradición, como por ejemplo el edificio del gobierno que administra la prefectura de Tokio, con una estación de Tokio de edificio de ladrillos que fue restaurada en 2012 y que es la construcción más grande de este tipo en Japón, sino también con una torre de comunicaciones que es la más alta del mundo, no sostenida por cables. Y también, ni hablar del famoso Monte Fuji, visitado por numerosos turistas que llegan del mundo al país del sol naciente, a Japón, cuya capital vamos a visitar hoy y se llama Tokio. Bueno, con Nancy Alonso, nuestra invitada de hoy, hemos estado en Tailandia, en Malasia y en Singapur, pero queda una perlita muy especial, interesante, desconocida, impresionante si se quiere también para ellas, que tuvieron la oportunidad de verlo ahí, a centímetros de distancia. Contanos, Nancy. Sí, bueno, contaba que también en un momento estuvimos en una tribu de las famosas mujeres de cuello largo, que en realidad vienen como exiliadas de Birmania y llegan, lo que hacen para trabajar, hacen tejidos. ¿Sí? Sí. Que también lo ofrecen para que uno lo pueda comprar. Pero bueno, lo raro es ver a las nenas chiquitas ya desde los 7, 8 años con esos aros alrededor del cuello que les va creciendo y le siguen agregando anillos. Es como tienen cuellos muy altos. Si tuviéramos que decir, por ejemplo, comparar un cuello a la cámara así, por ejemplo, cuello así de alto. Sí, que de hecho tienen que estar con ese cuello sí o sí, porque si se lo sacan, no tienen, o sea, las vértebras no crecen porque sí. No hay sostén. Se les ha crecido solamente lo que es la parte de afuera, ¿no? Y bueno, en realidad en su momento lo usaban porque en el lugar donde ellas estaban eran las mujeres, hace tiempo, ¿no? Sí, no en este momento, hace tiempo, estas mujeres eran las que iban y trabajaban el campo y había tigres. Esto que vos dijiste en la entrada. Y entonces se protegían del tigre, lo que hace justamente llegar al cuello para poder. Los hombres estaban en otros lugares, ellas estaban en el campo, entonces se hacían eso como protección. Como también algunas lo tienen alrededor de las piernas para las serpientes, por las víboras. Hoy por hoy no lo necesitan, pero lo siguen poniendo. De hecho, había nenas que no lo tenían y cuando lo hablamos con el guía nos explicaba que ya van a la escuela. Y las nenas que van a la escuela, ya en lo que es dentro de la alfabetización, lo van dejando de lado. Entonces había una nena en una cuna que tenía y otra un poquito más grande que no. Entonces le pregunta el guía si iba a la escuela, le dijo que sí, precisamente lo van dejando de lado. Pero bueno,
sí, llama la atención. Verlo para ustedes ha sido una cosa que impresiona, sí, ¿no? Sí. Llama la atención. Sí, porque además, bueno, el hecho de que se siga haciendo cuando ya hoy por hoy podrían estar, pero bueno, haciendo otras cosas. ¿Nos vamos a Grecia? Bueno, ¿Dónde nos un vuelo llevas? más chico. ¿Dónde nos llevas? Un vuelo más corto. Claro. Bueno, estuvimos en Atenas, que creo que es muy interesante. Sí. Precisamente por esto, cuando uno se acuerda de la historia que uno vio hace muchos años allá en secundario. La fotografía, las películas. Sí, el Partenón, ¿no? ¿Quién Sí, no recuerda el Partenón? Sí. Así que bueno, es un poco el contraste de la mitología, eso que uno cree que fue cuento, pero que también hubo cosas reales. Sí. Así que también ahí estuvimos caminando. Bueno, la gente va a creer que lo único que hacemos es caminar, pero sí, caminamos mucho. Es una muy buena forma de aprovechar el tiempo. También tuvimos mucho calor en Atenas. Hay un barrio antiguo que es Plaka, que es hermosísimo para andar caminando. Es solamente caminar, se puede por ahí. Bueno, hicimos todo un circuito que lo armamos también así con el plano y andábamos nosotras por lo que es los distintos lugares, el templo de Zeus, lo que es el estadio. Llegamos tomando un funicular, fuimos a uno de los cerros donde uno puede tener toda la vista de la Acrópolis en sí. Hasta se ve el puerto de Pireos. Bueno, ahí estuvimos 3 días, también caminando sin inconveniente. Después nos fuimos a la parte un poco más al norte, donde está el oráculo de Delfos y lo que es Meteora, que son esos monasterios en las montañas, pero arriba. Sí. Aislados. Aislados, exacto. Subimos a 2, muy interesante. También son monasterios también ortodoxos, ¿no? Porque ahí es el 95% más o menos, ¿no? Un porcentaje de cristianos ortodoxos. Es un paisaje totalmente distinto, porque en sí lo que es distinto es todo o sea, uno dice montañas, pero no están muy erosionadas, así que son más vale redondeadas, pero con unas formas muy interesantes. Claro. Por ahí uno dice, cuando uno piensa en Grecia, vos pensás en Atenas. Sí. Y esta parte... En las casitas blancas y los techos azules. Claro, eso es Santorini. Sí, claro. Pero bueno, sí, es como que esto muy interesante. También hay mucha historia, porque la famosa película de los 300, los gladiadores y todo lo que tiene que ver con la invasión, así que también había como toda esta cuestión histórica.
Nuestro invitado de hoy nos introduce a Londres, y hablar de Londres indudablemente es también mencionar uno de sus sitios preferidos por los visitantes, y en ese lugar una ceremonia que trasciende, ¿no? El cambio de guardia de la reina en el Palacio de Buckingham se hace a las 11:30 de la mañana, dura unos 40 minutos. Más de 2 millones de personas al año se acercan hasta las rejas negras y doradas, detrás de las cuales se encuentra la residencia oficial de Isabel II, para ver los movimientos sincronizados de los miembros de Queen's Guard. El traspaso de mando va acompañado por los músicos que tocan un repertorio de marchas militares, pero culminan con canciones pop y bandas sonoras de películas. Para tener en cuenta, cuando la reina está presente, el estandarte real ondea sobre el palacio y hay 4 guardas en el frente del lugar en lugar de 2. De mayo a julio, el cambio de guardia tiene lugar a diario, excepto cuando llueve mucho, lógicamente, ¿no? Y el resto del año en días alternativos que pueden consultarse en la página web del palacio, incluso en una aplicación de smartphones. La caballería de la Casa Real releva su guardia a las 11, todos los días, menos los domingos, que es a las 10, y el destacamento del St. James Palace arriba a las 11:15 a Buckingham para regresar a su palacio una hora más tarde. El de Buckingham es uno de los pocos palacios reales en el mundo que cumple sus funciones. Durante el verano inglés, en vacaciones reales de julio y agosto, se pueden visitar los 19 aposentos suntuosos que tiene ese palacio, que además tiene una superficie de más de 77.000 metros cuadrados, 775 habitaciones y 78 baños, además de la Queen's Picture Gallery con una gran colección de arte. Cuando el clima lo permite, almorzar dentro del Parque St. James es un placer en todos los sentidos. Hay lagos, aves, flores, caminatas, picnics. Verdaderamente se puede decir que Westminster es el centro del poder político inglés, donde después de recorrer las afueras de Buckingham se encuentran sin querer edificios emblemáticos de Londres, como por ejemplo la Abadía de Westminster y el Parlamento, con la torre del Big Ben, el reloj más famoso del mundo, que solo dejó de sonar una vez durante los bombardeos de la Primera Guerra Mundial. Algo de lo que queríamos contarles de Londres en este espacio especial.